noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta noche. Estamos disfrutando de eso tan amoroso que Jesús hace. Nosotros venimos y nos proponemos a las 7, ahora en invierno, de congregarnos para rendirle culto a Él, y Él nos ministra a nosotros. Fíjese qué intercambio tan precioso. Un momento de adoración tan hermoso, en donde nuestro espíritu, a ver si puedo explicarme, abrimos y dejamos que sea el espíritu el que esté realmente adorando al Señor. Y a veces la carga del diario vivir, de las diferentes situaciones que nos toca vivir, lleva un tiempo hasta que parece que se relaja la parte más humana y dejamos que el espíritu esté en comunión con el Señor. Lo que tengo para compartir con ustedes en esta noche es algo que lo he visto y lo he observado primero en mi propia vida y me lo he preguntado en tantas oportunidades, y es qué cambios realmente hemos podido nosotros tomar conciencia que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue efectuando a lo largo de nuestra existencia como cristianos. ¿Qué cosa fue cambiando? ¿Y sabe por qué traigo? Porque me parece tan importante que tomemos conciencia y que le pidamos al Señor el poder observarnos, no para juzgarnos, sino para disfrutar lo que Dios ya ha hecho y para tener plena conciencia a qué cosas seguir llevando en oración. Porque he encontrado a lo largo del camino en el Señor frases como esta: y es mi carácter, che, ¿qué querés que le haga? O yo soy así. Y entonces, bueno, pobre esposa, pobre esposo, pobre hijo, pobre hermano de la congregación, porque yo soy así. Y me hace pensar en los primeros pasos después que el Señor me salvó, y me hace sonreír de las cosas que uno hacía, pero con esa sinceridad que solamente hace la presencia de Cristo en la vida. Y cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta paciencia de nuestro Señor para con nosotros, que supongo que con una sonrisa. A veces, en mi caso, seguramente el ceño medio fruncido, pero recuerdo cómo manejaba las cosas. Ni bien el Señor me salvó, nosotros con mis padres y con mi hermana vivíamos en una casa al fondo. El terreno era de mis padres. Y mi papá, que se fue con el Señor, pero en ese tiempo simplemente era un buen hombre, había un familiar que tenía necesidad de vivienda y no tuvo mejor idea de decir: no podés pagar el alquiler, hacete algo, ponete una casillita allí adelante hasta que te arregles y después te vas. Ese después te vas nunca llegó. Y después, por diferentes circunstancias, fuimos nosotros los que tuvimos que ir al fondo de esa casa y construirnos algo e ir a vivir ahí. Al poco tiempo ya era una hecatombe, porque el que era el estado de prestado pensaba que era el dueño, y entonces si le molestaba, en esos tiempos por ahí se ponía música normal, nos cortaba la luz, había hecho una cosa muy fea. ¿Quién iba a querer comprar esa casa ocupada? Y el Señor me salva. Entonces yo había escuchado así de oídas que yo podía orar y hablar y que el Señor me escuchaba y me iba a responder. Y en ese tiempo entonces yo estaba
me despertaba o me dormía, según cuál fuera, y mi oración era esta. Yo provengo de la iglesia romana, entonces sabía el Padre Nuestro, ¿y yo qué sabía? Entonces estaba ahí acostado y yo decía el Padre Nuestro y yo decía, bueno, esta es la parte, ya está, ahora puedo pedirle. Y yo le decía, Señor, que se venda esta propiedad. Vos sabés que es imposible, pero que se venda. Y así por 6 meses, mi Padre Nuestro, y yo le pedí a Dios ese milagro. Y un sábado, mi papá estaba trabajando, viene el rematador, porque todo esto por 6 meses, cuando se enteraban que había una casa que estaba ocupada, nada. Y golpea la puerta y dice, Señor, ¿está su marido? No, está trabajando. Dice, porque hoy tiene que venir a firmar, porque ya está el comprador y quiere comprar, pero usted le explicó que están... Sí, dice que él se hace cargo de todo. Y veo la puerta y yo miraba y era una cosa diciendo, lo hiciste, lo hiciste. Fue el primer milagro que el Señor me regaló. Y un poco con la sotana puesta y otro poco, pero no importó, no importó. Eso tiene mucho que ver, este testimonio tan viejo, hace 50 años de esto. Pero el Señor está, no cabe la palabra en Dios, pero humanamente, déjenmelo decir así, desesperado por mostrarnos su amor y el cuidado tan intenso que Él tiene para cada uno de sus hijos, y nosotros lo somos. Y eso me lleva a ver desde antaño, desde el pasado, qué cosas Dios fue haciendo en mi vida, en su vida. Entonces, hay un proverbio que se los quiero leer muy en específico, que es tan hermoso, y es el Proverbios 4:18, y dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la luz de Cristo nos va alumbrando, y llegará el día, seguramente ya en su presencia, que va a ser perfecto. Pero hay otro pasaje que todos lo podríamos decir de memoria, porque si yo le digo, ¿quién se acuerda de Filipenses 1:6? Todos decimos persuadido, ¿no es cierto? Pero yo, como no quiero quitarle, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Es decir, Dios ha empezado su obra en nuestras vidas. Y por eso decía, es tan bueno que seamos capaces de, cuando estamos delante del Señor, con nuestro tiempo, mirarnos, decir, pucha, yo era así, o mi carácter, o tenía esta costumbre, o tenía esta debilidad, y fue viendo que la obra de Dios nos va y nos va cambiando. Y esto me llevó a, para mí, la palabra de Dios es muy personal, y seguramente lo que para mí es algo que lo entendí, para ustedes hace años, que dicen, pucha, ¿cómo no se dio cuenta? Pero pensé mucho en el apóstol Pedro. Y ustedes vieron que en los evangelios Pedro aparece y es como algo tan justo para los predicadores. Siempre aparece Pedro. Siempre Pedro tiene algo para que el predicador agarre y diga de Pedro. Pedro está como
permítame, como para el cachetazo, ¿vio? Y yo decía, Señor, tu palabra es inspirada. Y nada de lo que quedó registrado es porque sí, o porque te pareció, o porque hay que llenar esta página, hablemos de Pedro. No. Nos dejó varias anécdotas de lo que Pedro fue haciendo, el apóstol, nuestro hermano, el gran Pedro. Y el sentido, si lo miramos, es la mano de Dios obrando en un hombre, en una mujer, en el ser humano, en su creación. ¿Y se acuerdan? Eran, yo digo, estos muchachos que estaban ahí pescando y Jesús empezó a caminar y lo vio y fue Andrés y en otro momento el Señor lo llama y le dicen sígame y Pedro y ahí se van con Andrés y se van juntando. Tenían esa aspiración, ese sentir espiritual y les gustó lo que algo había en Jesucristo que los atrajo. Pero una de las primeras cosas, y me voy a permitir no citar los pasajes, porque son escenas tan conocidas, como por ejemplo cuando el Señor se queda y se acuerdan, van remando y después Él no tiene mejor idea que acercarse, vamos a decir a la madrugada, caminando sobre las aguas. Y el Señor es Dios, y Él caminaba por las aguas. Y según el Evangelio que leamos, en unas se pegaron un gran susto, pero en otras aparece que cuando Pedro lo ve, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine por las aguas. ¿Se acuerdan que el Señor le dio el gusto y le dice, vení? Y también sabemos que después Pedro caminó y sabemos que se hundió. Y si uno en ese momento lo miramos con de diferentes formas, podríamos decir, qué espiritual Pedro. Él vio a Jesús y él quiso. Pero también podemos pensar, ¿qué manda aparte, no? Porque, ¿qué necesidad tenía de caminar por las aguas? Era una curiosidad, era un deseo de experimentar, romper las leyes de la física, decir, camino por las aguas. Y yo me fui haciendo la película y digo, por ahí si Pedro caminaba y volvían juntos con el Señor y subían a la barca, ese Pedro iba a estar diciendo a los demás muchachos, a los demás apóstoles, ¿vieron? ¿Vieron que yo caminé como Jesús? ¿Se dieron cuenta que me mantuve y vinimos? Acá estoy, sequito. Tenía poca... Observemos juntos, ¿para qué Pedro quiso caminar por las aguas? El Señor le dijo, cuando se hundió, le fue escribiendo, tallando su obrar en su vida, le dijo, hombre de poca fe. Y seguramente Pedro en ese momento no habrá escrito en su libreta de aprendizaje, de discípulo que estaba aprendiendo, Jesús me dijo que tengo poca fe. No, habrá sentido vergüenza, pero se acordaría. Es decir, el comienzo de Pedro con su relación con el Señor parecía tan fervorosa, pero en la esencia, todavía estaba andando en sus fuerzas, en su lógica, en su curiosidad. Nada de esto tenía que participar en lo que Jesús tenía preparada para esa vida, lo que Jesús tiene preparado para cada uno de la vida de nosotros, sus hijos. Él comenzó en nosotros una obra, una buena obra. Y Pedro le pide como primera cosa, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él le dijo, ven. Después aparece en Mateo 16, en el verso 15 y 16, cuando el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y algunos dijeron que podía ser Juan, le dieron diferentes opiniones, pero salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobresalió. Y el Señor reconoce y dice, eso no te lo reveló hombre, sino que fue Dios el que te dio ese sentir, te confirmó lo que estás viendo. Y de vuelta tenemos dos lecturas, o muy espiritual, que él estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o estaba delante de sus compañeros diciendo, ¿vieron? Yo sí sabía quién es Él. Y el Señor lo bendice diciendo, te lo reveló Dios, Pedro. Y Pedro habrá anotado en su libretita, el Señor me dijo que me fue revelado esto. Y podemos avanzar y trato de saltar algunos acontecimientos. Y hay cosas que el Señor, porque es Dios, porque es soberano, y trata a unos de una forma, a otros de otra. Pero en un momento lo agarra Pedro con Juan, y si no me equivoco, Jacobo, ayúdenme, porque me miran y el que estoy agarrado, porque me equivoco. Lo cierto es que van al monte, aparentemente o posiblemente haya sido el anochecer o de noche, y el Señor comienza a transfigurarse. Y relata las palabras de Pedro, y porque Pedro es después el que hace un comentario, y aparecen, ¿se acuerda? Moisés y Elías. Inimaginable. ¿Cómo decir algún comentario al respecto? ¿Qué momento? ¿Qué visión? El Señor realmente deslumbrante, lleno de su gloria. Aparecía Moisés y Elías y charlaban. ¿Qué situación? Y nos dice la Escritura que Pedro, otra vez Pedro tuvo la idea y cuando salió empieza a decir, y Señor, ¿querés que hagamos 3 enramadas para vos, para Elías, para Moisés? Porque para Pedro era el sueño perfecto, porque él estaba en transición hacia donde Dios iba a transformar a ese hombre. Imagínense, tenía como judío a Moisés y a Elías, y le sumaba a Jesús, que era el que veía cómo hacía milagros. Era perfecta la situación, no quería más nada. Pedro dice, esto está completo. Jesús, Moisés y Elías. Quedémonos acá, se terminó, ya está, es completo. Él pensaba que ese era el todo de la existencia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, que ese era el todo, era el para qué. No pensó en nadie, en compartirlo, no dijo, quedémonos acá. Y eso estaba en el corazón de Pedro. Y ese era el Pedro al cual el Señor día a día iba tallando su voluntad, lo iba a ir transformando como lo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y lo cierto es que después hay un dato que es muy, pero muy importante, porque dice que tuvieron gran temor. Y si nosotros nos fijamos, dice que atemorizados, habla de mucho sueño, pero mucho temor. Y desaparece, los cubre una nube. Y en esa nube una voz, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y tiene una importancia
con mayúscula, porque el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, le está diciendo esa lección: esto era de antes, ahora a Él oíd. Y eso tiene importancia para nosotros en este tiempo, Iglesia de Cristo, a oír lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos dijo en la Escritura. Pero Pedro, él estaba por su accionar siempre con la idea más fresca, porque los demás hablaban, sí, pero siempre era Pedro el que proponía. Ahora quería hacer enramadas, ahora había encontrado el sumum de su vida espiritual. Quedémonos acá. A él oíd, fueron las palabras. Y el Señor le pidió que no lo dijeran a nadie. Pero Pedro también, ¿se acuerdan? Poco tiempo que quedó con muy mala fama, porque cuando Jesús le anunció que iba rumbo a la cruz, él le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso lo encontramos en Mateo 26, 33. Y si somos y miramos, aunque todos se escandalicen, ¿quién eran todos en ese momento? El resto de los discípulos. Pedro se puso otra vez en pie y le dijo: Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no, contad conmigo. Y en otro evangelio sabemos que si es necesario a la cárcel y morir, acá estoy. Ese Pedro sí que vale la pena. Ese tipo estaba ahí parado, firme, dispuesto a seguir a Jesús si era necesario a la muerte. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. A esta altura podemos sacar esta conclusión. Todo lo hecho por Pedro hasta este momento lo estaba haciendo en su propia fuerza, en su propia interpretación de lo que era estar con Jesús, de lo que era vivir para Jesús, de lo que era decir: yo quiero que mi vida esté en plenitud, acordada a la voluntad de Dios, pero lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Y sabe, hermanos, es tan, pero tan importante que realmente Dios Espíritu Santo nos ministre a todos por igual y nos haga entender definitivamente, Iglesia de Cristo, que el ser de Cristo, el estar realmente dispuesto, sabiendo que Él mora en nuestras vidas, jamás va a ser en nuestras fuerzas, porque nosotros somos los instrumentos para que Él obre a través nuestro, para que Él haga su voluntad, para que Él, en definitiva, haga lo que quiera hacer, porque es Dios, porque es soberano a través de nuestras vidas. Porque el gran problema que hemos tenido a la historia de toda la Iglesia es las buenas voluntades, los esfuerzos, y confundirnos, y hemos perdido gran parte del disfrute de ver obrar a Dios y nosotros tener la más perfecta de las alegrías de saber que hemos sido instrumentos en sus manos. Iglesia, somos esto, instrumentos de Dios, que Él nos dio la potestad de ser llamados sus hijos, pero la función es ser sus instrumentos, para que Él haga lo que quiera hacer, donde lo quiera hacer, en el momento que lo quiera hacer, y nos utilice a cada uno de nosotros. Aunque todos se escandalicen, quédate tranquilo, yo no te voy a fallar. Conocemos el relato cuando el Señor lo
Lo llevan detenido y está Pedro calentándose y primero lo reconoce uno, después lo reconoce el otro y empieza a negar y a negar hasta que llega ese fatídico momento en que se cruzan las miradas cuando a Jesús lo llevan. El gallo había cantado y se cruza la mirada entre Jesús y Pedro. Dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Estaba conociendo lo que significa el haber andado en sus propias fuerzas. En ese momento lo que sintió fue esa angustia profunda, como diciendo: toda la buena voluntad, mis planes, todo lo que yo pensaba que podía hacer, ahora estoy derrotado. Yo negué a Jesús, lo negué. Y cuando nosotros, si somos sinceros, vamos pasando por el recorrido de nuestra existencia cristiana, nos damos cuenta que no le pedimos quizá caminar por las aguas, que a veces no dijimos o hicimos tantas promesas incumplidas, o que en nuestro corazón dijimos: Señor, yo no me voy a soltar de tu mano. Y por ahí, por alguna cosa, alguna circunstancia, el diablo usa diferentes cosas porque la pastora no me saludó, o porque esto, o porque el hermano, o porque vaya a saber. Y nos encontramos que nos vamos alejando y alejando y alejando de la presencia de Dios. Él estaba llorando amargamente. La negación era la frutilla de la torta. La negación le estaba mostrando a Pedro el fracaso más total y más rotundo de lo que él estaba haciendo, que era haber andado en sus propias fuerzas. En ese momento el Señor estaba con él, todavía no había sido crucificado, no estaba realmente la persona del Espíritu Santo, pero estaba con Jesús ahí, y al menos hubiese sido sabio que guardara silencio. Al menos hubiese sido sabio si no hubiese sido por la misericordia de Dios que lo dejó, para que nosotros también aprendamos de lo que quedó escrito, que no diga quiero caminar por las aguas, que no esté haciendo promesas que no iba a cumplir. Pero este Pedro, que ahora estaba llorando amargamente, el Señor, que Él sí tenía el plan perfecto para la vida de Pedro, como lo tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Eso lo relata Juan, cuando lo mira y le dice: Pedro, ¿me amas? Y conocemos que el Señor 3 veces, y sabemos que el Señor, cuando le dice ¿me amas?, Él pone en el griego el elemento más puro, agapao, le dice, o sea, el amor que es perfecto, que es todo. Y Pedro le respondía con amor humano, en donde podría decirse, parafraseándolo: sí, Señor, te amo, te estimo, te quiero. Y el Señor insistía: pero Señor, Pedro, realmente me amás como el sumum, como lo más importante. Y Pedro se entristeció porque no le alcanzaba su amor con que el Señor lo estaba desafiando a amarlo. Y Pedro quedó ahí. Y casi trágicamente o cómicamente, mientras lo ministraba, el Señor seguía poniendo fichas en la vida de Pedro. Porque en estas 3 preguntas que le hace, le iba diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y yo me imagino, permítanme que me lo imagine, que Pedro iba haciendo esto, porque había aprendido diciendo: ¿y con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas? Si toda la fuerza que yo pensé que iba a triunfar, está todo por tierra, terminé mal, estoy humillado, estoy amargado porque todo lo mío, lo que yo pensaba no sirvió. Y ahora Jesús, al que yo negué,
me está diciendo, me está dando responsabilidades. ¿No se da cuenta que yo no puedo nada? Y ahí estaba el secreto. Ahí estaba el secreto. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Y después dice esa frase tan preciosa, que ruego que el Espíritu Santo la selle, la marque en nuestros corazones, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero después tenemos el otro, que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Como iglesia, sí, no solo intelectualmente, sino que roguemos que el Señor ministre y amalgame nuestro corazón, lo unte con esa frase para que vivamos todo nuestro existir de esa forma, sabiendo que Él es el que hace todo, simplemente nosotros busquemos tener comunión y ser dóciles en sus manos. Conocemos, y yo puse en mis apuntes, el toque final. No hay otra forma de definirlo, no hay otra homilética que uno pueda decir, bueno, va a ser de esta forma, va a ser del otro, no, porque conocemos que cuando el Señor asciende a los cielos y sabe y les promete que se queden, porque Él va a enviar el Espíritu Santo y van a recibir poder, y después tenemos Hechos, y en el capítulo, cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, ¿se acuerdan quién está registrado cuando eso ocurrió? Dice la Escritura, y Pedro, puesto en pie, habló a la multitud. ¿Qué había pasado en Pedro? Por eso puse el toque final. Ahora las fuerzas, el poder de lo alto, lo había inundado a él y a los otros muchachos. Ahí estaba la iglesia de Jesucristo tomando sus primeros aires, y caramba si los tomó. Pero, ¿dónde está eso tan que sella el aprendizaje, la amorosa ternura, la paciencia de Jesús? En el caso de Pedro, porque estamos hablando de él, pero que es con cada uno de nosotros, es que fue tallando y fue formando, y a través de experiencias y de fracasos lo llevó amorosamente a tomar conciencia de que la obra es de Dios en nuestras vidas. Y termino compartiéndoles un hecho más de Pedro, y que habla por sí mismo, que había llegado a entender en plenitud lo que es la vida en Cristo. Dice el capítulo 3, de hecho, y me voy a permitir leérselo para finalizar, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, y acá está la clave, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro había descubierto lo que tenía y dice, no tengo ni esto ni aquello, pero lo que tengo
te doy. Y mis hermanos, podemos dar muchas vueltas. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero yo imploro y ruego que el Dios Espíritu Santo nos lleve a esta conclusión. Que nos hagamos dos preguntas. Y esas dos preguntas tienen que buscarse esa respuesta y ser muy sinceros. Y la primera pregunta es, ¿en qué instancia de nuestra relación con Dios estamos? ¿En la querer caminar por las aguas? ¿En la hacer promesas que sabemos que no podemos cumplir? ¿O ya llegamos a preguntarnos con reverencia, con responsabilidad y decir si ya tenemos plena conciencia de lo que tenemos para dar? Es una pregunta que podemos tardar, podemos eludirla, pero en algún momento tenemos que darnos a nosotros esa respuesta. Pedro, después de tantas metidas de pata, el Señor, conforme a lo que leímos, persuadido estoy que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está obrando porque es su palabra. Que no nos demos cuenta o que a veces estamos reprobando y reprobando porque somos a veces medio cabeza dura o por ahí caprichosos. Pero el Señor dice que Él está obrando, como obró en la vida de Pedro. Pero también hemos leído que es como la luz de la aurora. Y en eso tenemos que tener nuestro devocional tan íntimo, tan privado, solo en presencia de Dios y preguntarnos muy seriamente, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida? Hasta que lleguemos a esa plena convicción en el Espíritu de que sabemos qué es lo que tenemos. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y nosotros tenemos a Cristo, que es la respuesta, que es el camino, que es la verdad, a Cristo, a Cristo. Padre, en esta noche, que es una hermosa noche, porque vos estás en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor y paciencia para con cada uno de nosotros, porque no te olvidas que somos barro, pero en tus manos nos hermoseás, en tus manos, oh Dios, pones tu gloria, porque has decidido, y así nos lo dijiste, que somos tu templo. Oh Señor, que realmente pronto, muy pronto, nos ayudes a llegar a esa plenitud, para que vos fluyas como ríos de agua viva, para bendecir y para bendecir. Que nuestras vidas sean eso, instrumentos para que vos bendigas, Dios mío. Oh Santo, a ti la gloria y la honra. Tú eres bendito, bendito por siempre. Cuánto te amamos, cuánto te anhelamos, cuánto te necesitamos. Gracias por esta noche. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.